Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. El día de hoy va a ser muy interesante porque vamos a hablar acerca de la primera santa colombiana, nacida en Colombia, en Jericó, en Antioquia, allá en Colombia, en 1874, un 26 de mayo. ¿Y su nombre? Laura Montoya. María Laura de Jesús Montoya nace el 26 de mayo de 1874, allí, como digo, en Jericó, en Antioquia, Colombia, y pues a las 4 horas de haber nacido, su papá y su mamá la llevaron a bautizar. Junto con sus otros 3 hermanitos formaban pues una familia muy normal y muy bien. El padre era comerciante y lastimosamente, cuando María Laura tenía 2 años, asesinan a su padre, producto de todas estas guerras que han habido en Colombia. Al morir su padre, su mamá y ellas quedan todos en la indigencia, porque claro, vivían bien porque vivían del sueldo del papá, pero una vez que ya esa entrada se acaba, pues quedaron en la más estricta pobreza, ¿sí? Y pues la mamá se tuvo que poner a trabajar. Inclusive, en muchos momentos, Laura tuvo que ir de un lugar al otro, ¿sí? Buscando cariño, buscando casa, buscando dónde vivir, porque, digamos, no podían quedarse todos juntos, porque no había para todos. Un tiempo estuvo viviendo en casa de una tía con unas monjas, que era monja, y ayudando en la escuela, la pusieron en una escuela, pero se dio cuenta de que eso no era para ella por la forma en que la trataban, por la manera en que estaba estructurada la escuela, y ella se sintió muy mal, se sintió muy humillada, cosa que le pasó durante y en muchas ocasiones. Ella se sintió humillada, se sintió que no pertenecía a eso, no pertenecía a nada, y de ahí se va, regresa a su casa, va donde otra tía. Luego el abuelo se enferma y ella va a cuidar al abuelo hasta que el abuelo muere. Cuando el abuelo muere, pues regresa a casa de las tías. Fue una muchacha muy itinerante de casas, de afectos, de formas de vida. Y no fue sino hasta los 16 años, ¿sí?, cuando ella logra inscribirse en una escuela. Pero logra inscribirse en una escuela por una razón. Anteriormente a eso, su mamá le había enseñado un poco a leer y escribir, le había enseñado las oraciones, le había enseñado a ser una muchacha honesta, responsable, trabajadora. Todas esas virtudes se las había enseñado su mamá, ¿sí? Pero ya cuando muere el abuelo, pues ahora quedan peor todavía, porque el abuelo en algo ayudaba, quedan peor todavía y pues deciden, mira, Laura, ¿por qué no estudias para ser maestra? Para ver si podemos obtener algún ingreso. Entonces, cuando ella entra a estudiar para hacerse maestra. Ella se hace maestra y allí empieza a sacar todas sus potencialidades y sus capacidades. La contratan primero en un colegio y va pasando de un colegio, pasa al otro. En varias ocasiones la nombraron como coordinadora, como directora, y ella en el momento en que ella daba clases, en que ella enseñaba, ella unía la clase que tenía que ser con los principios, con la moral, con los valores, con el evangelio, y todo eso lo iba armonizando. En más de una ocasión, al colegio público donde estaba trabajando no le gustó el negocio, no le gustaba que enseñaran todas esas cosas, pero María Laura, como era una muchacha muy en su puesto, era tan responsable y era tan buena como maestra. Y los niños la querían tanto, los alumnos verdaderamente estaban todos a favor de ella, que no lograban votarla, vamos, por decirlo así. Y se mantuvo en su puesto. Pero ella siempre tenía gusanillo de que ella quería dar más y quería darle más a Dios. Y al mismo tiempo, ella soñaba con ser carmelita. Ella decía, Señor, yo lo que quiero es encerrarme en una celda, ¿verdad?, y dedicarme toda mi vida a ti. Pero esos eran sus sueños. Y ella decía, Señor, tengo sed de ti.
y yo sé que tú tienes sed de mí también, pero estas dos seds se combinan, estas dos seds se hacen juntas. ¿Sí? María Laura soñaba y decía, pero al mismo tiempo no me puedo encerrar en una celda porque esta gente me necesita que yo le enseñe. Ella entendió en aquella época, en esos inicios del siglo XX, que la profesión de maestra era una profesión importantísima, era una profesión esencial para la sociedad, que si no había quien enseñara, los niños no iban a crecer de una manera armónica, saludable, bien. Este afán de ella por enseñar y este afán de ella por entrega a Dios la lleva a hacer unas cosas que a lo largo de ustedes ni sospechaban, ya te lo contamos. Laura Montoya se destacó por ser una excelente maestra no solamente en la parte académica, sino que ella unía los valores del Evangelio, los principios cristianos, con lo que ella estaba enseñando. Ella hacía esa gran mezcla, cosa que hacía que sus alumnos se quedaran verdaderamente emocionados con las clases que ella daba y de la forma en que ella las daba. Ella estaba, por ejemplo, ella estuvo en unas escuelas en las poblaciones de Antioquia, después estuvo en el Colegio de la Inmaculada en Medellín, y allí en el Colegio de la Inmaculada en Medellín, ella se da cuenta de que existen una serie de personas a las cuales no tienen acceso a la educación. Y dice, mira, los indígenas, por ejemplo, no tienen acceso a la educación. Y decide, junto con 5 amigas y su mamá, ¿sí?, hacer lo que llamó ella en ese momento la obra de los indígenas. Eran las misioneras de los indígenas. Y ella habla con el obispo, estamos hablando de 1914, ella habla con el obispo y funda una congregación que se llama la Congregación de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena. Eran misioneras indígenas. Ellas querían misionar con los indios. Verdaderamente es un trabajo sumamente fuerte, un trabajo, escoge ese trabajo de llevar a Cristo a esas regiones donde nunca habían escuchado a Cristo. Por supuesto, estas compañeras que ella escoge tienen que ser mujeres valientes, intrépidas, que no le tengan miedo a nada, como llamaríamos hoy en día todoterreno, ¿sí? Y con ellas se va a la selva a evangelizar, a buscar a los indios. Es lo que nosotros hoy en día, el Papa hoy en día insiste en que nosotros tenemos que salir al margen, salir a buscar a los marginados, salir a buscar a los que están aparte. Bueno, eso fue lo que hizo Laura Montoya, se adelantó más de 100 años a estos deseos del Papa. ¿Qué tal? Una mujer visionaria, una mujer que decía, hay que enseñar y hay que atraer a Cristo. Y la manera de atraer a Cristo, ¿cómo era? Viviendo entre los indígenas, viviendo como vivían ellos, en casas como las de ellos, comiendo lo que ellos comían, ¿verdad? Y ella en un momento escribe a otras compañeras y le dice, aquí no hay altar y no hay sagrario. El altar aquí es la naturaleza, ¿sí? Y Dios está en todas partes. Y efectivamente, amigos, Dios está en todas partes y ella siempre encontró a Dios en todas partes. Encontró a Dios entre los indígenas. Y a medida que fueron avanzando y que iba poniendo escuelitas para los indígenas, para que ellos aprendieran y cada vez más trataran de desarrollar sus capacidades, sus potencialidades, desarrollar cada vez más las familias entre ellos y hacerlas como las familias que Cristo quería. Se da cuenta de que existe otro grupo de personas que tampoco les llega el Evangelio y son el grupo de personas de raza negra que habían por los alrededores. Y a ellos también entonces le dedica todo su esfuerzo, le dedica todas sus enseñanzas. Y cada día se acercaban a ella más muchachas diciendo, Madre Laura, yo quiero hacer lo que usted está haciendo, ¿sí? Y ya su congregación, que se llamaba de la Virgen de María la Inmaculada y de Santa Catalina de Siena, era un nombre tan largo, y como la fundadora
iba para un lado, iba para el otro, estaba presente, estaba actuando en cada una de las cosas. La llamaban las Lauritas. Al día de hoy las siguen llamando las Lauritas, se siguen llamando Lauritas. Estas Lauritas van a los más marginados, van a los más necesitados de todos. Esta madre Laura vio que ella sola no podía entregar la fe, que necesitaba de otras personas, pero a estas otras personas decía, las tengo que preparar, hay que prepararlas, hay que enseñarlas. Y de ser una muchacha que aprendió y verdaderamente entró a la escolaridad firme a los 16 años, ¿sí? Se convierte en una mujer sabia, en una mujer docta. ¿Por qué? Porque ella leía mucho a los místicos carmelitanos y seguía soñando con tener una celda carmelita en un principio, pero ahora decía, ya mi celda es la selva. Ya yo no tengo celda carmelita, sino la selva. Cómo Dios va cambiándole a uno a medida que le va pidiendo y de una manera muy suave. Dios te va hablando de una manera muy suave mientras tú le respondas. Y decía, uno tiene que ser intrépido, uno tiene que ser valiente, uno tiene que tener coraje para pertenecer a las filas de Dios, porque solamente los que tienen coraje, los valientes, son los que permanecen junto con Dios y siempre de la mano de la Virgen María. ¿Y saben por qué lo decía? Ya te lo contamos. Amigos, Laura Montoya ha podido pasar por la vida quejándose y llorando de sus desgracias, porque tuvo muchas desgracias. Le mataron al papá, pasó una infancia terrible de un lugar al otro, aprendió verdaderamente, empezó a formarse verdaderamente fue a los 16 años. Ella ha podido llorar, ay, pobrecita yo que en mi infancia tuve, ay, pobrecita yo que en mi infancia no sé qué cosa que me hicieron, que me despreciaron. Ella ha podido haber llorado por tantas cosas, como lo hacemos muchos de nosotros. Pero ella supo que el amor de Dios era mucho más grande. Y ella no se fijó en eso, sino se fijaba hacia futuro, en la misión que Dios le tenía puesta. Y la misión que Dios le tenía puesta era darle la mano y hacer ver que los indígenas, que las personas de raza negra, todos tienen una dignidad, que son amados profundamente por Dios y que tienen una dignidad que sobrepasa la manera en que los demás lo tratan. Esa dignidad ella quiso rescatarla, por eso son misioneras indígenas, son misioneras de la gente más necesitada. Las hermanas Lauritas, capitaneadas por la madre Laura, son mujeres de una gran eclesiología, es decir, son unas mujeres que su eclesiología, su mirada acerca de la iglesia es de una obediencia total a la iglesia. ¿Y por qué obediencia total a la iglesia? Porque ellas dicen, esta iglesia fue fundada por Cristo. Y el que no me quiera creer que fue fundada por Cristo, no tiene sino que leer Mateo 16 a partir del versículo 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola iglesia, no una de las tantas iglesias que voy a formar. No, una iglesia. Y ellas saben que obedeciendo a la iglesia están obedeciendo a Dios. Como tenía que hacer muchas cosas, como tenía que ocuparse de las novicias, de las nuevecitas que estaban entrando, de las que ya estaban actuando, tenía que ocuparse de los que estaban evangelizando, ella aprovechaba el tiempo que le sobraba, que era muy poco, para escribir. Y escribió, por ejemplo, un libro bellísimo, un libro verdaderamente que les recomiendo, que se llama Voces Inspiradas, en lo cual ella se inspira en la naturaleza para decirle a sus monjas cómo deben actuar, cómo deben evangelizar, cómo deben tratar a los demás. Al mismo tiempo, su autobiografía es su gran libro, es un libro fuerte, es un libro donde ella habla de sus temores, de sus angustias, de sus dudas, hacia dónde quería ir ella. La madre Laura Montoya, ¿sí?, pasó 9 años en silla de ruedas. Sus últimos 9 años de vida estuvo enferma. Una mujer de una actividad tan grande que bueno, imagínense ustedes que las llamaban las cabras de la selva. O sea,
hubo muchos sacerdotes y hasta obispos que se opusieron en un momento determinado a la acción que ellas estaban haciendo porque eran unas locas metidas como unas cabras metidas allá en la selva. Así las trataban, así les decían. Y ella gozaba un pullero con aquello. ¿Por qué? Porque ella decía, estamos llevando a Cristo a donde nadie llega. Pero, como son las cosas de Dios, los últimos 9 años de su vida, Dios la frenó. No la dejó seguir caminando por ahí a evangelizar. Sus discípulas fueron las que siguieron, pero ella pasó 9 años confinada a una silla de ruedas. En esos 9 años se dedicó a escribir, se dedicó a evangelizar. Ella iba en su silla de ruedas y enseñaba, daba clases, ayudaba a los demás. Siempre se preocupó, hasta el último día de su vida, se ocupó de enseñar a los demás. Miren, la obra de Laura Montoya es una obra tan fascinante y es una obra tan de Dios, tan maravillosa, que cuando ella muere, habían 467 monjas lauritas. Señores, al día de hoy hay más de 19 casas lauritas en distintas partes del mundo. Así son las obras de Dios. Cuando tú te prestas un poquitico, ¿sí?, Dios se desparrama. Laura se entregó, pero de una forma increíble, y Dios se desparramó con ella. El milagro que la hizo, convirtió en santa, en primera santa colombiana, lo decretó Benedicto XVI, pero Benedicto XVI no tuvo tiempo de nombrarla santa. Le tocó fue al Papa Francisco, y el Papa Francisco, en una ceremonia emocionadísima en mayo del 2013, la canoniza como santa. Dice, la primera santa colombiana, ¿sí?, es una mujer que se fue hacia las periferias. La primera santa colombiana se llama Laura Montoya, una mujer a quien todos deberíamos volver a ver con profundidad y darnos cuenta de que lo único que ella hizo fue vivir su vida de la mano de Dios, de la mano de la Virgen, porque ella sabía y siempre supo que con Dios siempre ganamos.